Hola, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentre. Para mí es un gozo poder dirigir a ustedes a través de estos medios y llegar hasta sus hogares llevando una enseñanza, porque esto no es una prédica lo que vamos a ver hoy, es una enseñanza. Vamos a ver un tema que he titulado, que lo he extraído del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Lo he extraído y le he puesto por título Un hombre en el infierno. Un hombre en el infierno. Bien, para eso vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice de la siguiente forma: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Mira lo que Dios nos dice en su palabra. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Cuando Dios se refiere a Hades, se está refiriendo literalmente al mismísimo infierno, porque la palabra del Señor no habla sino de dos cosas: o infierno o cielo. No se refiere a otra cosa más, porque o hay luz o hay oscuridad, o está el bien o está el mal. Allí no hay por si acaso o una teoría, no, habla de dos cosas solamente: de infierno y de cielo, de salvación y de condenación. Bien, entonces aquí nos muestra, dice: y estando en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Dios nos está mostrando esto, que cuando una persona, cualquiera que sea, parte a la eternidad sin Cristo Jesús, va a un lugar de tormento, al mismísimo infierno. Va a un lugar de tormento porque Dios lo está diciendo, no soy yo, es Dios a través de su palabra, porque todo lo que hablamos aquí es sustentado a través de las Sagradas Escrituras. Bien, entonces cuando una persona está aquí en esta tierra, Él es el que decide durante esté en su vida, mientras corra sangre por sus venas, mientras el corazón le palpita, deciden para dónde se van a ir. Pero como hay en esta tierra y en este mundo entero, hay infinidad de religiones que niegan de que hay infierno y que hay diablo, pues quiero decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, y quien esté viendo esta enseñanza en cualquier parte del mundo, que tanto hay infierno como hay diablo, eso es real. Bien, Dios nos habla de esto hoy y nos está diciendo que cuando la persona parte sin Cristo, la conciencia no se le borra, tiene conciencia en ese lugar de tormento. ¿Y por qué? Porque la conciencia es la que lo acusa. ¿Por qué? Por estar en ese lugar, por no haber abierto su corazón a Cristo Jesús, porque Él dice en su palabra, y es que está en el libro de Revelación 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Mira qué palabra tan hermosa. Bien, sigamos. Entonces dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormentos en esta llama. Entonces miremos, cuando Dios se refiere aquí en la palabra del Señor, cuando Dios se refiere aquí, Dios no le está hablando al mundo literal, digamos a ese mundo secular como tal, aquellos hombres y mujeres que no han abierto su corazón a Cristo. No, Él no les está hablando a ellos, le está hablando directamente aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, y eso lo vamos a ver ahora. Estamos en los últimos tiempos. Por eso la palabra del Señor dice, y escrito está en el libro, en la carta en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice que en los posteriores días habrán tiempos peligrosos. ¿Cómo no van a haber tiempos peligrosos si estamos en los últimos tiempos? Si realmente a las puertas del arrebatamiento está el Señor. Él está aquí. Ya está prácticamente todo está dado. ¿Y ahora qué pasa? Dice la palabra del Señor. Y en eso entonces habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, y a lo último dice: y habrán hombres amadores más de los deleites, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que a esas personas tenemos que evitarlos. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Bien, sigamos. Entonces, miremos que Dios le habla es a la iglesia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué se está refiriendo al hombre natural? Porque son esos hombres y mujeres que un día hicieron una oración de fe. Aquellos un día se hicieron bautizar, dieron un paso de obediencia, pero en ellos no había ni hay ningún compromiso, absolutamente nada. Por eso nosotros vemos en las congregaciones que son hombres y mujeres que no entienden absolutamente nada. Ellos llegan allí
oyen la palabra, uno sale y les pregunta cómo estuvo el evangelio, estuvo la palabra, y dicen muy buena, pero ¿de qué hablar? No me recuerdo. Entonces son personas que realmente no pueden retener nada. ¿Por qué? Porque en ellos no está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver. Entonces están allí, por eso Dios habla en su palabra y habla en los evangelios de la cizaña, que si arrancamos la cizaña, también se arranca el trigo, pero tienen que permanecer allí. Por eso Dios hoy le habla es a la iglesia. Porque esto es una enseñanza, porque estamos en los últimos tiempos, y sigue diciendo, porque para él son una locura y no las pueden entender. Entonces, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a decir cómo estuvo la palabra del Señor, ese mensaje, esa enseñanza? No, porque en ellos no hay absolutamente nada y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo se discierne es espiritualmente, porque en nosotros debe estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bien, sigamos. Entonces nosotros miramos que la palabra del Señor nos muestra, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, él hablaba, ¿por qué? Porque la conciencia lo estaba acusando. Dice, entonces nosotros vemos que aquí hay un hombre en el infierno. Dios nos está mostrando que hay un hombre en el infierno, porque Él te está mandando un mensaje, que si tú partes a la eternidad en esa rebeldía, si tú no abres tu corazón a Cristo, si tú no lo recibes, si tú no pones tus miradas en el Señor, la palabra del Señor dice y escrito está, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo dice Dios en su palabra en la carta de los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, mira lo que pasa. Allí hay un hombre en el infierno y está viendo lo que está pasando. Está en un lugar de tormento. Entonces, ahora está en ese lugar de tormento. Es un lugar donde más grande de los que jamás se podía haber imaginado, los tormentos que jamás se podía haber imaginado, allí están, ¿cierto? Allí están. Entonces, si nosotros, hermano, hermana, amigo y amiga, si nosotros pudiéramos ir al infierno, en este momento escucharíamos a miles de almas gritando. Entonces, nosotros miramos, que allí habla la palabra del Señor, dice, el lloro y el crujir de sus dientes. Entonces, nosotros lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 42. Habla del crujir, dice Mateo 13, 42. Allí lo dice Dios en su palabra, y lo vamos a ver, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así dice Dios en su palabra. Y los echarán, dice la palabra, y los echarán en el horno de fuego. Está hablando al mismísimo infierno. Los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una enseñanza para quién, para la mismísima iglesia que me está viendo en este momento, porque sé que muchos hombres y mujeres que hacen parte de una congregación que no entienden nada, que son hombres rebeldes, mujeres rebeldes, caprichosas, que no escuchan la palabra del Señor, que no quieren creer porque Dios le habla a través de un pastor, a través de un profeta, a través de un apóstol, a través de un evangelista. Hasta las piedras mismas hablan, dice la palabra, pero ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque en ellos no hay absolutamente nada. Pero hoy dice Dios en su palabra y escrito está, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la palabra del Señor nos muestra y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, tú cenarás conmigo. Es la oportunidad más grande que Dios te está dando en este momento. Bien, pues sigamos. Entonces, si nosotros aspiramos ir al infierno, allí encontraríamos a esas personas. Nosotros a través de nuestra mente, de nuestro pensamiento, podemos ir y allí podíamos ver toda esta cantidad de personas. Bien, entonces nosotros miramos, por ejemplo, en Hebreos 9:22, dice, sin derramamiento de sangre no se hace ninguna remisión. Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz para expiar por nuestros pecados, por el tuyo y por el mío. La palabra del Señor dice y escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque él fue allí a la cruz del Calvario, allí derramó hasta la última gota de su sangre, por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, Jehová Dios de los ejércitos, es el que nos ha creado, te creó tanto a ti como me creó a mí. Jesús el Cristo, Él vino aquí a la tierra, Él fue el que nos redimió de ese pecado, derramando hasta la última gota de su sangre, tanto por ti como por mí. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos santifica y el que nos guía. Así hayan religiones en esta tierra que nieguen la existencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y nieguen la existencia de la segunda persona, que es Jesús el Cristo. Bien, sigamos. Entonces Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz para expiar
por nuestros pecados, para limpiarnos de toda injusticia. La única manera de escapar del infierno es por medio de la sangre de Jesús. No hay absolutamente nada más. Así digan que te van a mandar a hacer 1, 2 o 3 oficios. Después de que parta la eternidad no hay absolutamente nada que hacer, porque nosotros cuando estamos aquí en esta tierra, mientras nos corra sangre por las venas, mientras el corazón nos palpite, nosotros somos los que decidimos para dónde nos vamos a ir. Pero como estamos en rebeldía, como estamos en capricho, porque el mundo entero está en rebeldía, está en contra de la palabra del Señor, entonces no hay ningún problema, porque esa es la gran mentira del mismo diablo con los demonios, que no lo reprenda, porque como no ha pasado absolutamente nada, entonces ahí está el problema. Bien, entonces vemos nosotros que la única forma es por medio de la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia para limpiarnos de toda injusticia. La única manera de escapar del infierno, amigo y amiga, hermano y hermana, la única forma de escapar del infierno es por medio de la sangre del Cordero de Dios. Es la única forma, no hay otra forma. Bien, entonces nosotros miramos que estamos viendo la palabra del Señor y es muy común. Nosotros estamos viendo la palabra del Señor que es un hombre en el infierno. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, hoy vemos que es muy común para aquellos que están bajo la convicción del pecado tratar de encontrar alivio reformando sus vidas, pero eso es la religión. Es una religión, una ofrenda de horas humanas sin sangre. La persona que cambia su vida sin fe en la sangre de Jesús gritará allí en el infierno, así como este hombre estaba gritando allí en el infierno. Entonces nosotros miramos, nosotros miramos a través de la palabra del Señor en el libro de Génesis. Nosotros vemos, por ejemplo, la gente en los días de Noé eran pecadores perdidos. Noé fue salvo por gracia y construyó un arca para protegerse de sí mismo y a su familia del gran diluvio. Noé predicó la palabra del Señor por 120 años, pero como no había llovido, ellos nunca creyeron absolutamente nada. Ellos nunca creyeron. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, pero hoy Dios dice en su palabra y escrito está: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Hermano y hermana, es la única forma, la única oportunidad que tú tienes de abrir tu corazón hoy en este momento. Yo voy a hacer una oración. Tú simplemente vas a contestar: amén, así sea. ¿Por qué amén, así sea? Porque así dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo, dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación 3:14. Dice que ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros a través de esa palabra sellamos esta oración, a través de esa palabra. Yo voy a hacer esta oración, simplemente repite conmigo: reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Creo, Señor Jesús, que tú estuviste muerto en una cruz por mí y que al tercer día, Dios el Padre, te levantó entre los muertos. Por eso vivo, abro las puertas de mi corazón para que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida. ¿Por qué? Porque haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que habla Dios en su palabra y escrito está en la carta de los Efesios 5:27. Haces parte de ese real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bien, no vayas a desplazar tu cursor hacia abajo. Si has hecho esta oración, amigo y amiga, hermano y hermana, en cualquier parte del mundo, donde quiera que tú estés, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. Así lo hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos aquellos hombres y mujeres que van a ser salvos a la iglesia, todos los días a la congregación. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con ustedes donde quiera que se encuentren. Bien, les invito a que lean las Sagradas Escrituras, que se acerquen a una congregación de sana doctrina. Bien, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.